tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y en esta hora le acompañaré en análisis del tema del conflicto que existe entre humanos y cocodrilos, porque más allá de lo que puedan decir las noticias sensacionalistas y las falsas noticias en redes sociales, la realidad es que los cocodrilos son una especie que fue declarada en peligro de extinción desde 1992 y que juega un papel fundamental en los ecosistemas en que se desarrolla. Por eso es muy importante asegurar su preservación y sobre todo trabajar en la educación y prevención de la población en torno a la convivencia con estos cocodrilos. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad Iván Sandoval Hernández, quien es académico de la Escuela de Ciencias Biológicas y coordinador de la gestión de interacciones entre humanos y cocodrilos de la Universidad Nacional. Gracias, Iván, por estar con nosotros. Gracias. También está con nosotros Mauricio Méndez Venegas, quien es biólogo, director técnico del área de conservación del Tempisque de CINAC. Gracias por estar con nosotros. Una vez más, el CINAC siempre nos colabora muchísimo con estos temas. A la orden. Y también nos acompaña Rebeca Marcela Álvarez Núñez, de la Asociación de la Cámara de Turismo Guanacasteca Caturgua. Gracias por estar con nosotros y sobre todo por venir desde Guanacaste a Una Mirada. Un gusto, un placer estar por acá. Un tema trascendental en la actualidad, dado que particularmente, ¿verdad?, las noticias y lo que se comenta en redes sociales pues ha generado un temor en la población en torno a las poblaciones de cocodrilos. Pero realmente, ¿cuál es la situación actual del cocodrilo en Costa Rica? Vamos a ver, primero hay que aclarar que nosotros tenemos dos especies de cocodrilianos. Tenemos cocodrilos y caimanes. Hay que tener claro que pueden compartir espacio en algunos sitios, pero al menos en el Pacífico nosotros podemos tener cocodrilos en toda la vertiente del Pacífico y de caimán más o menos de Jacó hacia el sur, más hacia el norte no. Y en la zona del Caribe y la zona norte sí tenemos caimán y cocodrilo. El caimán más ligado a sitios donde hay agua dulce y el cocodrilo agua dulce y agua salada. Esto significa que en algunas zonas, digamos, cerca de la salida del estero, del manglar, podemos encontrar de las dos especies y el cocodrilo sí podría ingresar un poco más a la parte continental. O sea, es una especie que está en diferentes partes del país. No es raro encontrarse con ellos, sean caimanes o cocodrilos. No es raro, y ahora más bien es un poco más común porque tenemos mucha menos cacería de la que había el siglo pasado. Sí, veía que antes estaba permitida su caza, pero esto es ilegal ahora en Costa Rica, la cacería. Sí, la nueva ley de conservación de vida silvestre realmente, excepto la cacería de subsistencia, que es en condiciones muy particulares y en zonas del país, por ejemplo, territorios indígenas, la cacería está prohibida en general. Entonces, las poblaciones de cocodrilos, al igual que de muchas especies silvestres, se han estado recuperando de forma natural. Ahora, vos hablaste, Iván, de que hay dos diferentes especies de cocodrilianos, cocodrilos y caimanes. Ya nos dijiste más o menos cómo se ubican. ¿Hay alguna diferencia entre ellos? Física. Sí, aparte de la distribución, unas zonas más saladas y otras un poco más dulces. El caimán es más pequeño, tiene diferencias morfológicas en su hocico, tiene un hocico más redondeado, él es más pequeño, tiene una talla máxima de 2 metros, pero encontrar un caimán de 2 metros es casi imposible. Encontramos animales de 1,20 m, tienen como manera de anteojos o antifaces, les dicen. El cocodrilo, por el contrario, tiene un hocico que es alargado. El cuarto diente sobresale la mandíbula, usted le ve todos los dientes como por fuera, es más grande, es más robusto, tiene una mayor distribución, es un animal inclusive con un comportamiento un poco más agresivo que el caimán. El caimán, al ser más pequeño, es un animal bastante más huidizo, más esquivo, evita la presencia humana. El cocodrilo, ya de más de 2,5 metros, yo creo que podría decir que si hay algún problema con un humano me le podría enfrentar. Perdón, un detalle con esto de los cocodrilos es que
muchas veces uno escucha a la gente que dice que está el cocodrilo negro, el cocodrilo amarillo y el lagarto. Al final el cocodrilo es una especie, solamente que en ocasiones tienen tonalidades en la piel, entonces, pero es el mismo. Sí, pueden variar en tamaños también de manera considerable, me imagino. Así es, sí. Nosotros podemos tener cocodrilos de 30 centímetros cuando salen del huevo y cocodrilos de 4 o 5 metros, como se pueden ver, por ejemplo, en el Tempisque o en el Tárcoles. Sí, y pues siempre han tenido una presencia importante en el país y pues muchas poblaciones se acostumbraron a convivir con esta especie como con otras. Me imagino que en el caso de Guanacaste así ha sido durante mucho tiempo. Sí, correcto. Hace unos años atrás iniciamos con el SINAC digamos como un seguimiento más continuo a áreas costeras. Y a partir de ahí también fue porque hace un tiempo se dio las noticias, ¿verdad?, de que había sido un turista atacado en el estero de Tamarindo. Sin embargo, la idea es educación, estar informando y capacitando, porque así como usted bien lo menciona, tenemos que convivir, ¿verdad?, y se debe de respetar. Pero ciertamente sí hay un interés de parte del sector de turismo y también para estar más informados de cómo se deben y cuáles son las buenas prácticas que se pueden hacer. Porque muchas veces estos ataques se vienen dando por un comportamiento, ¿verdad?, no adecuado en algunas prácticas que tienen en las zonas donde se conviven entre humanos y cocodrilos. ¿Cuál es el comportamiento usual de los cocodrilos en su hábitat y cuál es la importancia que tienen? El cocodrilo normalmente tenderá a ser esquivo. Lo dice la compañera en el sentido de que si yo lo alimento, el cocodrilo se acostumbra a acercarse al humano porque asocia presencia humana con comida. Claro. Eso es contraproducente, por eso es que es prohibido y no se debe hacer. Pero un cocodrilo normalmente tratará de evitar la presencia humana, tratará de no estar en zonas donde hay mucho disturbio, porque él se puede ver afectado a fin de cuentas. El cocodrilo de una u otra manera, si trata de generar algún ataque, perfectamente la persona podría golpearlo, podría perder dientes, podría perder un ojo, y eso no es, desde el punto de vista ecológico, pues rentable para él. Entonces él trata de buscar siempre presas fáciles, presas que sean más manejables. Entonces por eso es que él trataría de ser esquivo y huidizo. Ahora lo que tenemos es más bien algunos animales que por estas malas prácticas que nos mencionan se acercan más a las personas, a los humanos. Un detalle es lo que usted preguntaba. ¿Y qué función tienen? ¿Para qué sirven? Pero la gente dice, por si es que no sirven para nada. No, tiene función. No, tiene una función importante. Interesantísima. Y es que los cocodrilos, al igual que los depredadores más altos en la cadena alimenticia, controlan las poblaciones de otras poblaciones silvestres. Y de ellos mismos. Gracias por mencionar. Y de ellos mismos. Si todos los animales adultos de una población se reproducen, primero esas poblaciones van a crecer mucho. Pensemos en los mapaches, por ejemplo, los pisotes. Sí. Pero no solo eso, sino que van a pasar o van a continuarse replicando los genes de aquellos inclusos que son menos aptos. Los depredadores en la cadena alimenticia tienen la función de eliminar los menos aptos. Entonces el que sobrevive y hace que sus genes permanezcan en la población silvestre fueron los que resultaron más adecuados para la población. Y eso solo lo pueden hacer los depredadores máximos. Un cocodrilo grande se come a todos los más pequeños y regula sus poblaciones. Un cocodrilo de más de 50 centímetros, el único depredador grande que puede encontrar probablemente sea otro cocodrilo grande. Entonces, si nosotros sacamos los cocodrilos grandes, va a haber un enorme problema porque todos los medianos van a crecer y nadie se los va a comer. Entonces va a llegar un momento en que todos ellos van a llegar a una talla muy grande y se puede convertir esto en un problema. También hay situaciones que se hacen en zonas secas, los cocodrilos hacen cuevas, ayudan a oxigenar el ambiente, permiten que se mantenga la humedad porque en esas cuevas entra el agua. Entonces esto de una u otra manera también colabora muchísimo, además en el reciclaje de nutrientes. Si por ejemplo un ternero se muere, el cocodrilo consume esa carne y hace un reciclaje y eso modifica permite que se generen bien muchas de las cadenas tróficas ligadas a él. ¿Dónde entonces, recapitulando, podría uno encontrar cocodrilos?
¿En qué partes? En el país, Sí. prácticamente en el Pacífico, en todas las zonas costeras hasta los 600 metros sobre el nivel del mar. Pero en ríos grandes, ríos pequeños. Nosotros podemos encontrarlos en las playas. costas, en los ríos grandes, caudalosos, en los esteros, principalmente en las salidas de esteros, manglares, pero también podemos encontrarlos en las zonas continentales. ¿Por qué? Porque actualmente el territorio costarricense tiene condiciones ideales para que puedan distribuirse cocodrilos. Y en el Pacífico, en el Caribe, más o menos hasta los 240 metros sobre el nivel del mar. En el Caribe, como es más plano, entonces la capacidad que tienen ellos de moverse alrededor pues se puede aumentar, con un agravante, y es que en la zona del Caribe, en todas estas zonas que son zonas de inundación, tenemos muchas poblaciones humanas. O sea, donde haya un cuerpo de agua puede haber un cocodrilo. Correcto. Eso es bien importante, ¿verdad? Porque tal vez la gente lo asocia con únicamente, no sé, ríos grandes o desembocaduras, playas, y no piensa que puede haber un cocodrilo, no sé, en un riachuelo o en un río más tierra adentro. O en un sitio donde están produciendo tilapia, por ejemplo, que sería comida fácil. Sí, sí. Sí, bien importante ese dato. Ahora, ¿por qué se prohibió la caza del cocodrilo en Costa Rica? Bueno, en general se prohibió la cacería de todas las especies, Sí. no solamente del cocodrilo. La ley en eso no hizo ninguna consideración distinta. Como le decía, la única cacería que se permite es la de subsistencia y en condiciones muy particulares. En lo demás, la ley prohibió la cacería. En el caso particular de los cocodrilos, en la declaratoria de peligro de extinción se da en el 92 porque sus tamaños poblacionales habían sido muy diezmados. Era muy difícil ver cocodrilos, principalmente por la cacería que hacían de sus pieles. En el siglo pasado era muy normal, muy común, zapatos, bolsos, carteras de piel de cocodrilo. Entonces, por esto es que se declara en peligro de extinción y se une a esta condición que nos dice Mauricio en términos de que se prohíbe su cacería. Sí, sin embargo, está en condición vulnerable en este momento. Está declarado como vulnerable, Sí. no en peligro de extinción. Sí, sin embargo también, por ejemplo, habían o hay actividades muy culturales que también se han visto afectadas, ¿verdad? Por el tema de el maltrato al animal o, ¿verdad? El poner en riesgo, por ejemplo, en Ortega, ¿verdad? En Bolsón, que se daba toda una actividad, ¿verdad? Ahí con la comunidad. También eso ya han dejado de ser o... Ya no ¿verdad? ocurre. Ya no. Ahora, la caza actual, si hubiera, dice aquí que es para consumo, pero no es recomendable el consumo de carne. Vamos ahora, hay que sería ilegal y se está dando principalmente ahora para consumo. La gente está dispuesta a matar un cocodrilo y comerse su carne, sin tener en cuenta varias cosas. Primero, que los cocodrilos viven en zonas inclusive las más contaminadas del país, y que ellos bioacumulan. Entonces ellos los tóxicos los fijan en el tejido graso y eso es lo que la gente se come. Hay que hacer nada más una salvedad, y es que yo puedo consumir carne de cocodrilo siempre y cuando sea producida en una granja y que usted asegure que la carne que usted está consumiendo está en condiciones ideales para hacerlo. Consumir carne de un animal capturado en cualquier sitio puede poner en riesgo inclusive la vida, o hacer uso, por ejemplo, de su sangre, de su grasa o de su aceite que se saca de la misma grasa, porque perfectamente puede tener tóxicos que son bastante nocivos para la salud. Sí, estaba leyendo ahí que, o sea, si yo consumo carne u otros derivados del cocodrilo o del tárcoles, estoy comiéndome lo que está en el tárcoles. Correcto. Y todos sabemos lo que hay en el tárcoles. Así es. Entonces sí, en definitiva, hay que trabajar mucho en este tema con la población y precisamente por eso tenemos este espacio y les agradecemos que estén aquí. Para ahorita vamos a ir a una pausa. Quédense con una mirada que ya regresamos. Regresa usted a Una Mirada, del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema del conflicto entre cocodrilos y humanos, que responde más a una percepción de la población que a una realidad. Porque, aunque
se diga que hay sobrepoblación de cocodrilos, en realidad no hay estudios técnicos ni científicos que así lo confirmen, ¿verdad? Vamos a ver, si hay conflicto. Hay conflicto porque los intereses de uno afectan al otro. Entonces, si hay alguna afectación, siempre se va a definir conflicto. Indudablemente, si un cocodrilo llega a una zona turística, habrá un conflicto. La gente lo quiere llamar interacciones positivas y negativas, pero en realidad, si alguien ve afectada su ingreso económico, pues lo va a ver como un conflicto. Estudios sí hay. Hay estudios que hemos hecho en conjunto con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. No sé si quieres mencionarlo. Sí, bueno, en realidad estudios hay de muchos años. Desde hace alrededor de 40 años la Universidad Nacional comenzó con estudios y se fueron desarrollando en diferentes partes del país en diferentes momentos. Sin embargo, los datos pues se van desactualizando. En los últimos años en los últimos 3 años hemos estado generando datos del Pacífico Norte, que era una zona que no tenía estudios, y actualizando otros más. Más lo de Caribe. Caribe Norte, Caribe Central, Caribe Norte, Zona Norte, son estudios recientes que desarrollaron los compañeros, y hay información bastante confiable sobre el estado de la población. Y la información nos permite saber cómo están las cosas, y que, como lo mencionaba Iván en algún momento en otro espacio, el conflicto entre el cocodrilo y el ser humano no se debe a la cantidad de cocodrilos, sino a las situaciones que se puedan presentar entre el ser humano que ingresó a un lugar donde había un cocodrilo adulto y ocurrió algo grave. Sí, pero la afirmación que circula en medios y redes sociales es que hay sobrepoblación de cocodrilos. No hay. ¿Hay o no hay? No hay sobrepoblación. Tenemos una población que se está recuperando, se está recuperando muy sanamente. Si hubiese sobrepoblación, tendríamos indicadores psicológicos de sobrepoblación. Llámese animales en baja condición física, de bajo peso, muchas peleas entre ellos por espacio, por comida, por hembras, y no es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo más bien es una población y una serie de individuos que están en muy buena condición física, que se ven inclusive animales bastante gorditos. Esto lo que nos indica es que el hábitat todavía aguanta muchos más animales, o soporta muchos más animales, y esto se da por razones muy básicas. Una de ellas es que el cocodrilo, al ser una especie oportunista, está encontrando especies fáciles de consumir, y muchas veces a la par de poblaciones humanas: perros, gatos, gallinas, cerdos, terneros, y muchos de esos muchas veces ligados incluso a mal manejo de los desechos. Si hay mal manejo de los desechos, hay mucha basura disponible, podemos tener también pisotes, mapaches, roedores. Sí, claro. Entonces, esto hace que podamos tener mayor cantidad de cocodrilos cerca, incluso ahora donde tenemos poblaciones humanas. Perdón, pero para darle un dato concreto, la zona del país que tiene más cocodrilos es la zona del Tempisque, el río Tempisque. Este año, en agosto, hicimos el conteo, el monitoreo de cocodrilos en Tempisque. La densidad que obtuvimos al contar los cocodrilos entre el Puente de la Amistad y el vado en la Cutache arriba, por donde hace unos meses se podía cruzar cuando estaba cerrado el puente, fue de 18 cocodrilos por kilómetro. 18 cocodrilos significa de cualquier tamaño, grandes, chiquitillos, medianos, cocodrilos. 18 cocodrilos por kilómetro significa casi 2 cocodrilos cada 100 metros. Entonces, en 100 metros, 2 cocodrilos de algún tamaño, pues no es mucho. En el Tempisque no es mucho. Y si a eso le consideramos, que más o menos la densidad de cocodrilos adultos era de 1 por kilómetro, es decir, de más de 3 metros, un cocodrilo adulto por kilómetro, todavía es menos alarmante el número, ¿no? Es un número bastante... Cuando se hacen estos conteos es importante aclarar algo, y es que la mayoría de cocodrilos son pequeños. La mayoría son de 2 metros, metro y medio hacia abajo. Y la minoría son los grandes, que es lo que nos menciona Mauricio. En este sentido, de esos 18, probablemente solo el 20, el 30% sean animales de más de 2 metros. Entonces, más bien parece que lo que tenemos es un problema de percepción de la población. ¿A qué se puede deber? Ustedes en Caturgua han hablado un poco con la gente por qué creen que hay más. ¿Solo porque vemos un montón en el Tárcoles? Pues no. Ahora se da un poco más de avistamiento, tal vez, que antes. Han estado cerca de las zonas costeras, ¿verdad? O entonces, ahora también está el tema de las redes sociales, que se hace algo muy viral, ¿verdad? Entonces, creo que al tener mayor acceso a tomar fotos, videos o algo así, creo que nos hace verlo cada vez más cerca, y
un mal manejo de la comunicación también por parte de noticias que nos hacen tener esa distorsión de la realidad, ¿verdad? Que tal vez no es que uno va a la playa y se mete y hay decenas o verdad de estos animales. En realidad cuesta muchísimo ver, sí. Y una de los lugares donde se dio en algún momento mayor presencia o se veía el avistamiento era cerca del estero de Tamarindo por el mismo tema de las noticias, y usted ve a las personas día a día bañándose, haciendo uso de las playas y demás. Se practican diferentes actividades turísticas, se hacen deportes, y no es algo que se vea todos los días, ¿verdad? Pero yo creo que tal vez el manejo de las redes sociales o el tener más acceso a videos, fotos, nos hacen cada vez tener como esa cercanía de que hay más. Tenemos más gente en las zonas costeras, tenemos una población que se está recuperando y tenemos también muchas fake news. Sí. A fin de cuentas, nosotros tenemos aquí videos que vienen de especies que no son de aquí. Normalmente ponen videos de alligator, que eso es lo que tenemos en Estados Unidos. Y dicen, esto es en la zona de Guanacaste o en la zona de Limón. Entonces esto se viraliza y se genera una bola de nieve, que también pone en riesgo mucho las actividades económicas de la gente que depende del turismo en las zonas costeras. O sea, lo que se está diciendo no es cierto, y esto afecta en la visitación, indudablemente. Quería detenerme en una de las causas del conflicto que mencionaban ustedes, que es sobre el desarrollo inmobiliario. Definitivamente sí. Nuestras zonas costeras, particularmente el Pacífico Central y Guanacaste, han tenido un desarrollo inmobiliario muy importante, casi que descontrolado en las últimas 2 décadas. De hecho, nosotros hicimos un programa, Una Mirada, sobre ese tema, se los recomiendo que lo vean. Sí, en definitiva, pues hay más presencia humana en zonas donde hay todo tipo de especies. Hay una coincidencia del proceso de recuperación de poblaciones de cocodrilos en los 90s y el boom inmobiliario en las zonas costeras. Entonces, conforme pasaron los años, tenemos mayor cantidad de gente en las zonas costeras, zonas que tienen un hábitat potencial alto para que hayan cocodrilos. Esto significa que son zonas que tienen las características idóneas para que puedan haber cocodrilos, y tenemos una población de cocodrilos recuperándose. Entonces, ellos no dejan mentir que cada vez es más fácil que cocodrilos y humanos se topen. Sí, correcto. Bueno, una de las cosas por las que nosotros hemos tratado también de tener algún acercamiento con SINAC, ICT, y también aquí hasta el MOP se ve involucrado, es para hacer zonas seguras para bañistas, ¿verdad? Es lo que llamamos, o lo que se llama balizajes, ¿verdad? Entonces es muy importante porque esto podría resguardar la seguridad también de la persona y delimita ese espacio en qué es para navegación, qué es para recreación, qué es para una actividad económica y qué zona realmente es esa más seguridad, digamos, de que las personas puedan utilizar con tranquilidad esa área hasta poder tener, ¿por qué no?, un guardavías, ¿verdad?, que esté vigilando el área y demás. Entonces, yo creo que todo es un trabajo en conjunto que aquí toca diferentes instituciones, sector privado y demás, pero también es un tema de voluntades. Sí, claro, y el trabajo interinstitucional es muy importante, por eso Una Mirada conversó con Fabián Bonilla, investigador del Instituto Cloromiro Picado, quien nos explicó el trabajo que realiza con la Universidad Nacional con el objetivo de desarrollar una estrategia para minorar el riesgo entre el encuentro de personas con reptiles peligrosos. Este proyecto nace hace aproximadamente 15 años. Como una iniciativa de regionalización de la Universidad de Costa Rica, y lo tomamos en conjunto con la Universidad Nacional, con nuestra contraparte ahí de la Escuela de Ciencias Biológicas, que es el doctor Iván Sandoval. Y básicamente nos dimos a la tarea de empezar a recabar información sobre todas los acontecimientos que estaban surgiendo con cocodrilos y, bueno, en general con reptiles peligrosos. De hecho, el proyecto se titula Estrategias de Atención de Emergencias con reptiles peligrosos en el país, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar serpientes, pero también cocodrilos en ese momento, ya que constantemente se estaban reportando
acontecimientos o encuentros con serpientes, pero también con cocodrilos, que podría generar un accidente serio, digamos, a las comunidades o a las personas, ¿verdad? Entonces, la estrategia fue un poco en ese sentido, recabar la información, hacer mapas y zonificaciones con zonas donde hay más probabilidad de riesgo, ¿verdad? También empezamos a trabajar con los cuerpos de socorro, especialmente bomberos, el cuerpo de bomberos, que son los llamados o los enviados por medio del 911 a atender este tipo de emergencias, ¿verdad? Esto puede ser cocodrilos en piscinas, en campos de golf, bueno, se han dado situaciones en patios de casas, ¿verdad? Entendiendo de que la población de cocodrilos se ha ido recuperando y que año con año estas emergencias son reportadas con mayor frecuencia. Entonces, de parte de la academia, tanto la Universidad Nacional como la Universidad de Costa Rica, por medio del Instituto Clodomiro Picado, nos dimos a la tarea de intentar asegurar que un porcentaje del personal de bomberos estuviera capacitado para atrapar, manipular y trasladar este tipo de animales a zonas seguras, evitando accidentes tanto para las personas como también evitando accidentes para el operador, en este caso el bombero, ¿verdad? O los bomberos que iban a atender la emergencia o la situación. Esto ha tenido muchos retos, ¿verdad? Porque, vamos a ver, es empezar con gente que no necesariamente tiene las facultades para hacerlo, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar casi que un abordaje integral, ¿verdad? De todo lo que es la biología del cocodrilo, cómo se comporta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y también trabajar un poco con las comunidades, ¿verdad? Viendo que esto es un animal que no es que haya una sobrepoblación, pero sí sus poblaciones se han recuperado. Hoy tenemos más gente, ¿verdad? Haciendo uso de espacios que antes no hacían. Entonces la probabilidad de encuentro cada año o cada vez va siendo mayor. Y como mencionaban ustedes, y no quería dejarlo pasar, eso tiene un impacto. No solo pone en riesgo a la población de cocodrilos si la gente los experimenta como una amenaza, sino que también afecta a las poblaciones, ¿verdad? Y sobre todo el tema del turismo, que ustedes decían que sí puede tener un impacto, ¿verdad? Esa sensación como de miedo que puede generar visitar estas zonas cuando, como lo hablamos, en realidad cocodrilos hay donde haya un cuerpo de agua. En Costa Rica hay muchos cuerpos de agua. Pero eso no significa que cada vez que usted vaya a la playa se va a topar un cocodrilo. Sí, no, por la eso. mayor probabilidad de encontrar un cocodrilo está en las salidas de ríos, esteros, manglares. Si nosotros evitamos esas zonas, e inclusive si vamos a una playa que tiene una salida de un estero, tenemos que bañarnos en el otro extremo. Hay veces, hay prácticas muy sencillas que pueden ayudar a evitar un encuentro. Si vemos un cocodrilo pasar, si lo vemos, él no nos está cazando, él está pasando. Si él me estuviese cazando, él no se ve. Entonces, son esos detalles importantes de informar. Sí, pero lo importante aquí, tal vez al punto que me refería, es que esta percepción errónea no solo tiene este impacto, ¿verdad?, que pone en riesgo a la población de los animales, sino que también afecta a las poblaciones desde el punto de vista turístico. Sí, correcto. Digamos, el mal manejo de cualquier noticia, si no es adecuado, pues va a tener un impacto negativo, ¿verdad? Y en Guanacaste creo que hemos sido muchas veces víctimas de esos fake news, ¿verdad? Porque tal vez, como dice él, no son lugares que realmente representen lo que está pasando en la zona, pero simplemente es un video sacado de contexto y que diga que es Guanacaste. Pero no solamente eso, sino que también el tema de poner en riesgo, digamos, en una temporada alta tan sensible, digamos, algo tan sensible como eso, puede realmente desencadenar que las personas empiecen a cancelar reservas, a que vengan grupos que tengan realmente algo programado desde hace mucho tiempo y que empiece a afectar algo que venía planificado desde hace algunos meses. Entonces, realmente siempre tratamos de decirle a nuestros afiliados, o por lo menos los que tienen el contacto con personas del extranjero, de que realmente tratar de comunicar, o esa es nuestra responsabilidad, tratar de comunicar lo que realmente está sucediendo, o
dirigirnos a las instituciones oficiales para que realmente exista una posición oficial de lo que está. Entonces, aquí lo importante y lo fundamental siempre es decirle a las personas, tanto a los turistas nacionales como a los extranjeros, que se pongan en contacto si tienen alguna noticia de estos, que no tomen alguna decisión, si realmente tener una comunicación directa con alguien que esté en la zona y alguien que realmente sepa lo que está sucediendo. Sí, un detalle interesante es que, perdón, en diferentes momentos nos han llamado de un hotel, es que tengo un cocodrilo cerca, ¿qué hago? Tómale una foto, vea, que los turistas lo dan, pero no se le acerque, no lo alimente, pero aproveche, tómale una foto, de larguito, sí. Pero entonces la gente se queda asustada. Pero bueno, ahí ya en ese momento ya supimos cuál era el tamaño. Sí, tiene como 1 metro, genial. Tiene 1,5 metros, todo bien. Tiene 2 metros, bueno, está bien, no se le arrime nada más. Y eso es importante porque, como hablábamos antes, si hay un cocodrilo, no es alarma. Si hay un cocodrilo de 3 metros, ok, ya ahora sí preocupémonos, porque ya ahí la cosa puede ser diferente, dependiendo de algunas circunstancias. Pero un cocodrilo que normalmente es pequeño, es un animal inofensivo, realmente inofensivo, a menos que alguien intente atraparlo y se le lance a agarrarle el hocico y el otro se va a escabullir y lo va a cortar. Entonces, resulta ser más bien un atractivo, pero si entendemos que lo es y en qué circunstancias, si lo manejamos bien, puede ser interesante. Sería tanto como, no sé, ir a África y ver un león. Sí, en realidad, sí, exacto, teniendo las medidas de prevención, y tal vez en eso es en lo que tenemos que trabajar más como país, a pesar de que sí hay muchas instituciones trabajando en ello, pero definitivamente el tema de la información y la prevención y la educación es fundamental. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque, que es Una Mirada, ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A., hoy con el tema del conflicto entre los seres humanos y los cocodrilos, de lo cual ya sabemos a la altura del programa que no existe una sobrepoblación de cocodrilos, sí existe un conflicto, pero en el manejo adecuado y también en la información y la educación de la población, pues está la clave para hacer este conflicto pues más llevadero y no exponer ni a la población de cocodrilos ni a los seres humanos. Sobre este tema conversamos con Tatiana Zamora, quien es bombera de Turrialba, donde atienden el llamado de pobladores por encuentros con caimanes. Ella nos comentó sobre la utilidad de la capacitación que le ha brindado la Universidad Nacional y el Instituto Clodomiro Picado para manipular y capturar correctamente estos reptiles y al mismo tiempo educar a la población. Nosotros recibimos por parte del Clodomiro el curso, bueno, se implementaba en la zona de Guanacaste, específicamente en Bagaces, Palo Verde. Ahí en conjunto con compañeros de guardacostas y SINAC recibíamos el curso y era de 3 días, prácticamente los 3 días era solo, ¿verdad? Cocodrilos y cocodrilos, capturarlos, ¿verdad? En equipo, en conjunto ahí éramos un grupito pequeñito para así demostrar, ¿verdad? Como en todas las zonas del país, con poco personal que se pueda manipular, ¿verdad? Un animal de estos. En el caso de Turrialba, lo que atendemos más son caimanes en lugar de cocodrilos, ¿verdad? Cocodrilos en esta zona no se han visto, pero caimanes sí, inclusive hay lugares donde ya tienen una cantidad, ¿verdad? Que dicen, bueno, tenemos un promedio de tantos y por ende, ¿verdad? Varias zonas de Turrialba que salen y por ende que ir a capturar y hacerle entrega al personal de MINAR la captura de estos animales. Con respecto a la capacitación, lo que le puedo decir es que nos da más seguridad para trabajar. Se enseñan las técnicas correctas, ¿verdad? De una manera muy segura que el animal pueda ser capturado y no exponiendo pues tanto al bombero, ¿verdad? Entonces, se enseña, ¿verdad? De una manera muy práctica
pero muy segura. El bombero a la hora de ir a capturar este tipo de animales, lo que hace es ella y poner en práctica lo aprendido, pero va con más seguridad, se ve más el profesionalismo a la hora de hacer la captura de este tipo de animales. Ahora, parece que aquí lo que tenemos es un problema de información y de educación de la población en torno al tema, porque las instituciones que atienden el asunto, si bien lo hacen con recursos muy limitados, pues tienen clara la situación. Ustedes nos han dejado bien claro, ¿verdad?, cuál es el panorama y la situación y demás de la población de cocodrilos en el país. Ahora, ¿qué es lo que nos falta? Tenemos que trabajar más con las poblaciones, hay que tener alguna información de carácter nacional. ¿Será necesario señalizar lugares donde haya más cocodrilos? ¿O es más que todo trabajar en eso, en que la gente tenga mayor conciencia y no se exponga? Pues hay que trabajar muchas líneas, incluso de las que usted ha mencionado. Idealmente debe adaptarse a las condiciones de la comunidad. Las comunidades que viven cerca del Tempisque, en nuestra opinión, deben tener un plan de prevención. Tanto como deben tener un plan de prevención de inundaciones u otro tipo de situaciones en lugares con vulnerabilidad a estos eventos. Entonces, comunidades que están cerca de lugares donde sabemos que hay cocodrilos y que no van a dejar de estar ahí porque es su hábitat y la población ahí es frecuente y hay adultos, entonces deben tener un plan de prevención. Eso debe incluir rotulación, educación a los niños, saber cuáles son los espacios seguros, cuáles son los espacios en los que no debemos ingresar. Las fechas. La época, qué comportamiento están teniendo. Y bueno, eso por el lado de las comunidades. Ahora, con el sector empresarial, por ejemplo, con turismo, es muy importante que entiendan lo que ocurre cerca de ellos si están en una zona donde podrían haber cocodrilos, cómo pueden aprovecharlo de forma positiva, que no se debe hacer, que debemos trabajar en conjunto. Y bueno, son muchas posibilidades, muchos temas que se pueden trabajar, pero estamos en esa línea y queda mucho por hacer y habrá que hacerlo siempre. Vamos a ver, hay muy pocos países en el mundo en los que tengamos la posibilidad de ver cocodrilos. En Australia y Costa Rica son de esos, en los que se pueden ver con facilidad. El cocodrilo más bien se puede convertir en un gancho para atracción de capital y de atracción de turismo. El cocodrilo, en vez de verse como una amenaza, podría verse como una oportunidad de generación de nuevos empleos y de mejorar la oferta turística. Eso es una oportunidad que hay y que se tiene que explorar. Pero con el tema turismo hay que también trabajar un poco, ¿verdad? Porque muchos turistas y sus correspondientes guías y demás lo que promueven son prácticas no adecuadas en el acercamiento con esta y otras especies del país. Bueno, yo creo que ahí el ICT ha hecho un trabajo bastante bueno con el tema de tratar de concientizar a las empresas que realmente son sostenibles y que tienen buenas prácticas en certificarse hasta con un certificado de sostenibilidad turística, que existe en nivel básico y en nivel élite, ¿verdad? Entonces, realmente cada vez son menos las empresas o los guías que deben de tener este comportamiento inadecuado, ¿verdad? Pero sí es bueno la denuncia, ¿verdad? En el momento en que yo vea que hay alguna empresa o hay algún guía específico que tiene una licencia que es autorizado por el ente rector, realmente yo puedo llamar y hacer la denuncia. Para eso hay un servicio al turista, o para eso están hasta las mismas cámaras de turismo, que podríamos tener esa comunicación directa y denunciar lo que se está haciendo. Siempre hay malas prácticas en algunas empresas o en algunos guías, pero cada vez yo siento que el empresariado está mayor capacitado y tienen esos niveles de conciencia ambiental que realmente, si nosotros queremos turismo por muchos años, tenemos que ser conscientes y consistentes en que realmente tenemos que valorar el desarrollo de forma sostenible y que las prácticas que nosotros tengamos también vayan congruentes a esa línea.
Desde la Cámara de Turismo de Guanacasteca nos hemos acercado muchísimo al SINAC para trabajar en conjunto y ver cómo se puede ir capacitando al personal. Cuáles son las prácticas que debo hacer, qué es lo que no se debe de hacer, si hay un cocodrilo en la propiedad, cómo se debe manejar, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Pero yo sí considero que de parte también del turista hay más conciencia a buscar esas empresas que me quieren hacer el tour, pero que realmente sean certificadas en sostenibilidad. Y cada vez yo creo que ya es casi que un requisito, ¿verdad? Cuando una empresa es contactada desde el extranjero, bueno, ¿cuáles son las prácticas o cuáles son las certificaciones que tiene esa empresa? Porque el turista cada vez viene más informado y cada vez viene más consciente en tener ese adecuado manejo con el medio ambiente. Entonces, igual desde los nacionales también, cuando hacemos turismo, y si vemos algo que no es, deberíamos de denunciar, ¿verdad? Y creo que ahí es donde empieza todo, porque a veces lo vemos, lo criticamos, pero nadie hace ese llamado, nadie hace esa denuncia o nadie dice qué es lo que se está haciendo mal. Hace poco tuve la oportunidad de tener en una gira educativa en Tárcoles y con el turoperador que hicimos el recorrido, él decía, bueno, nosotros no hacemos esto, pero sabemos que esta y esta y esta organización sí lo hacen. Entonces, mi llamado más bien fue, bueno, si ustedes tienen fotos y tienen videos, pónganse en contacto y denuncien a esa empresa. Claro. Entonces, siento que también nosotros como responsables, como ciudadanos, que no queremos que esas prácticas se sigan afectando la imagen del país, debemos de hacer lo que corresponde. Hay un proyecto de la Universidad Nacional y SINAC para disminuir la interacción entre humanos y cocodrilos. ¿Nos cuentan antes de finalizar el programa? Sí, estamos trabajando básicamente en conjunto estrategias de comunicación, información, capacitación para los miembros del SINAC de cómo atrapar los animales, qué hacer cuando un animal está atrapado, cómo moverlo, cuáles son las prácticas que se deben hacer. Hay que recordar que esto que vimos nosotros es algo que ya vivió Australia, por ejemplo, hace 30 años. Entonces tenemos una hoja de ruta más o menos hacia dónde deberíamos irnos. Entonces, indudablemente que la capacitación a los entes como el SINAC, la educación a los niños, se pueden implementar cosas tan bonitas como sistemas de alerta temprana. Un sistema de alerta temprana puede ser una persona que esté revisando el sitio, o pueden ser sensores, o pueden ser las cosas, pero para esto necesitamos también inversión. Sí, este proyecto que está financiado con recursos de Canje 1 ha sido un valioso impulso en este trabajo, porque sabemos las limitaciones presupuestarias del Estado. Y la Universidad Nacional, con la trayectoria que ha tenido con cocodrilos, un trabajo que desarrolló desde hace muchos años Juan Bolaños y que han seguido otros de sus estudiantes que ahora son académicos, pues realmente ese es un trabajo de largo plazo. Esos estudios, 40 años, y ahora estamos usando esa información y lo que se aprendió es un excelente ejemplo de la proyección de la universidad. Y este proyecto nos ha permitido ejecutar cosas rápidamente que eran necesarias, esto que mencionaba Iván, y sin embargo, esos son 2 años solamente de un impulso. Tenemos que continuar y tenemos que generar mecanismos de financiamiento que no dependan de entes externos. Tenemos aliados como el sector turismo, que podría ayudarnos a financiar lo que necesitamos para una adecuada prevención y una adecuada atención de los casos y de las interacciones. Recapitulando, ¿cuáles podríamos decir que son las 3 principales acciones que deberíamos implementar de inmediato en el país para disminuir el conflicto entre cocodrilos y seres humanos? Bueno, algo básico es rotular. Básico, y parece que no es de tanto impacto, pero que exista la rotulación adecuada en los lugares adecuados es fundamental. Otro tema es tener la capacidad de atender los casos. Y no solamente cuando hay una emergencia, es también prevenirla. En lo que hablábamos de el poder desarrollar planes de prevención con las comunidades. Educar es muy necesario, comunicar adecuadamente es urgente. Y de ahí en adelante hay otros temas que son más elaborados, como el desarrollar estrategias de trabajo conjunto, como el continuar con los monitoreos de población, y el manejo de los animales que ya tienen un comportamiento que ha sido modificado por el ser humano y que tenemos que sacarlo del medio natural.
es otra acción que el SINAC debe hacer. Y lo hacemos en alguna medida, pero nos falta aún mucho en este tema. Porque habrán animales que con trasladarlos se resuelve la situación, hay otros que no. Y un detallito importante es que la mayoría de los animales que nos toca trasladar con bastante frecuencia son animales relativamente pequeños y se trasladan no porque hay un peligro para las personas, más bien es un peligro para el cocodrilo, porque si se queda ahí lo van a matar. Sí, y el tema de la educación, usted mencionaba, bueno, las poblaciones, ¿verdad?, que están en los alrededores de donde hay mayor presencia de cocodrilos, es muy importante, pero toda la masa poblacional que se mueve en tiempos de vacaciones y demás, ¿verdad?, a las zonas costeras, pues viene del centro del país casi toda, y pues es gente que tal vez no tiene tanto conocimiento también, eso es importante de atacar a nivel nacional, ¿verdad? Indudablemente que tiene que haber una estrategia y a nivel nacional, y podría hacerse hasta una política pública para reducir el conflicto humano-cocodrilo que involucre tanto la parte ambiental, la parte sociológica y la parte económica. Y esto de alguna forma también trasciende a toda la preservación de la flora y la fauna costarricense, porque, ¿verdad?, el tema de los cocodrilos tal vez es como ustedes dicen, lo vemos más, la gente lo comenta, hay muchas noticias sensacionalistas y falsas en redes sociales, pero este mismo conflicto se experimenta con otras especies y el problema en realidad está en el ser humano, no en la especie en sí. Correcto. Sí, esperamos que este tipo de programas pues sirvan, ¿verdad?, para que la gente se informe, para que la gente busque más información, para que cuando una persona decida visitar una comunidad pues busque la Cámara de Turismo y busque información sobre el tema, y de esta manera pues puedan tener unas vacaciones tranquilas y no molestar a esos habitantes de estos territorios que llegaron mucho antes que nosotros y que tienen todo el derecho pues de estar ahí. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en este programa y a ustedes por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que pueden buscar más información sobre este tema en la página web de la Universidad Nacional, pero también en la página web del SINAC y en las redes sociales correspondientes, así como en la información que brinda la Asociación de la Cámara de Turismo de Guanacaste a través de sus diferentes medios de comunicación. Infórmese antes de visitar cualquier sitio, sea por cocodrilos o por cualquier otra especie, y disfrute de sus vacaciones sin interferir en la vida silvestre de nuestro país. Gracias por estar con nosotros esta semana. Les esperamos la próxima vez con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.